Guiones y guionistas, capítulo 602. Hoy vamos a analizar todo lo que necesitamos saber sobre la estructura Kiso-Tenketsu de narración. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del estructurado mundo de los guionistas y el sorprendente arte de los guiones. Hoy volvemos aquí en el podcast a hablar de estructuras narrativas para ver en qué consiste la estructura Kiso-Tenketsu de narración. Es algo de lo cual, bueno, ya hablé hace varios años en un podcast de preguntas y respuestas, pero que yo creo que merece la pena que analicemos con más detenimiento. Esta es una estructura que es una estructura oriental, que viene de China, que viene de Japón y que funciona sin apenas conflicto y que difiere de las estructuras occidentales narrativas como la de 3 actos o el monomito. De hecho, vamos a ver en qué se diferencia de ellas y vamos a ver ejemplos de esta estructura en algunas películas conocidas y las ventajas y las desventajas de usar esta estructura. Un podcast súper interesante que bueno, también esta estructura ya la conocerán los alumnos de la escuela de cursos de guión.com, porque en el primero de los cursos que hicimos sobre estructuras narrativas le dedicamos a una de las clases a esta estructura. Por cierto, si no sabes de qué estoy hablando, bueno, pues no sé qué haces escuchando este podcast. Me refiero a la escuela de guión que está en cursosdeguion.com, que tiene ya más de 90 cursos a día de hoy y entre ellos hay varios sobre estructuras narrativas. Porque, bueno, aquí te enseñamos a escribir todo tipo de historias, ¿no? En cortometrajes, en series, en documentales, largos, y por eso desarrollamos, pues, estructuras narrativas. También hay cursos que te hablan de desarrollo de personajes. El caso es que cualquier inquietud que tengas de escribir, bueno, pues te la podemos solucionar con los cursos que hay en la plataforma. De hecho, ahora tenemos un curso que estamos publicando semanalmente, que es el curso de guión de autoficción, para que crees tus historias en las cuales puedas basarte de ti, puedas ponerte incluso como alguno de los personajes, pero también tengan elementos de ficción, ¿no? Una parte de biografía, una parte de realidad y otra parte de ficción. Y en la cuarta clase vamos a ver cómo podemos utilizar los recuerdos como forma de generar contenido y también como forma de usar la narrativa dentro de nuestra historia. Y ahora sí, nos vamos con esto del Kiso-Tenketsu, que es una especie de patrón narrativo que se ha utilizado tradicionalmente en la literatura clásica china y japonesa y luego pues ha ido exportándose y utilizándose en la creación de manga y otros medios de comunicación en la Asia oriental. Es una estructura que se basa en 4 etapas o actos y cada uno de los cuales desempeña un papel específico en el desarrollo de la narrativa. Estas 4 etapas son Ki, que es la introducción, y en esta etapa se establece el escenario y se presentan los personajes, el ambiente y la situación inicial, y esta parte se centra en presentar eso al lector o al espectador al mundo en el que tiene lugar la historia. La segunda es el Sho o desarrollo, y en esta etapa la trama comienza a desarrollarse y se expanden los elementos presentados en la introducción. El desarrollo puede incluir la construcción de relaciones entre los personajes, la progresión de eventos o la exposición de conflictos. La segunda de las etapas es el Ten, que es el giro, que aquí es donde la historia toma un giro inesperado presentando un nuevo elemento o situación que cambia la dirección de la trama, y este giro puede ser una sorpresa para los personajes y el público y a menudo cambia la percepción de los eventos anteriores. Y por último está Ketsu o la conclusión, y en esta etapa final la historia se resuelve y los elementos presentados en las etapas anteriores se entrelazan. Aquí es cuando el desenlace puede ser una solución a un conflicto o una revelación que proporciona una comprensión más profunda de la trama y los personajes. Esta estructura es diferente a las estructuras narrativas occidentales más comunes, como por ejemplo el modelo de 3 actos, porque no depende necesariamente de un conflicto central para impulsar la trama. En cambio, la historia puede centrarse en las relaciones entre los personajes y la exploración de su mundo, lo que te puede dar lugar a
narrativas más sutiles y evocadores, ¿no? Esto lo vamos a ver mucho más claro cuando veamos ahora alguno de los ejemplos que nosotros en Occidente conocemos más que nada por las películas, por el manga, sobre todo algunas películas del estudio Ghibli. Pero bueno, vamos a ver ejemplos en obras famosas. Si nos centramos en literatura, aquí sí, aquí hay que ir un poco más a historias más tradicionales, como por ejemplo los cuentos de Ise, que es una colección de cuentos japoneses escritos durante el periodo Heian, que esto, bueno, va del año 1794 a 1185, y muchos de los relatos de estos cuentos clásicos siguen esta estructura centrándose en la vida cortesana y las relaciones amorosas. Otro ejemplo sería las historias del viejo Boshi, que es una colección también de cuentos japoneses escritos, pues eso, hace siglo XIV, hace mucho, y que también siguen esta estructura explorando temas como la moralidad y la espiritualidad. Si vamos a adaptaciones más modernas, nos podemos centrar en el mundo del manga, y aquí ya nos acercamos a una historia más conocida como la de Mi vecino Totoro, que es un manga y una película de animación de estudio Ghibli, ¿no? Dirigida por el gran Miyazaki, que sigue la estructura Kiso Tenketsu, mientras cuenta la historia de dos hermanas que se encuentran con criaturas mágicas en el bosque cercano a una nueva casa. O por ejemplo el manga Kaon de Kakifly, que sigue la vida de un grupo de chicas de secundaria que forman una banda de música ligera. Y esta estructura se aplica en episodios individuales y en la narrativa general, centrándose en las relaciones y el crecimiento de personajes en lugar de centrarse en los conflictos dramáticos. Y si vamos en ejemplos de cine, también nos vamos a dos ejemplos de películas del estudio Ghibli, como El cuento de la princesa Kaguya, una película de animación que se basa en el cuento popular japonés de El cortador de bambú, o por ejemplo Spirit Away, más conocido, por lo menos en España, como El viaje de Chihiro, la película de Miyazaki que sigue la historia de Chihiro, que es una niña que se adentra en un mundo mágico para rescatar a sus padres, y aunque tiene algunos elementos de conflicto, sigue la estructura de Kiso Tenketsu, especialmente en la forma en que se desarrollan los personajes y sus relaciones. Pero vamos a analizar con más detenimiento en estas dos películas, Mi vecino Totoro y El viaje de Chihiro, la estructura para que nos quede más claro, que no sea solamente decir las cuatro partes, sino ver cómo podemos aplicar estas cuatro partes a la narración, a las películas. Empezamos con Mi vecino Totoro. La introducción Ki sería la primera parte. La película comienza presentando a la familia Kusakabe, compuesta por el padre, la madre y sus dos hijas, y ven cómo se mudan a una casa antigua en el campo para estar más cerca del hospital donde la madre se encuentra internada. Durante esta etapa se establece el escenario y se introducen a los personajes principales, ¿no? El padre y las dos hijas, bueno, y la madre que está internada, así como la situación en que se encuentran. La segunda etapa es el desarrollo, el show. A medida que las niñas se adaptan a su nueva vida en el campo, comienzan a explorar los alrededores y a interactuar con los vecinos. En esta etapa la película se centra en el desarrollo de las relaciones entre los personajes y la descripción detallada del entorno en que viven. Mei, que es la hermana menor, encuentra a pequeñas criaturas llamadas Susuwatari y sigue a una de ellas hasta el bosque, donde descubre a Totoro, un espíritu del bosque que vive en un árbol gigante. La cuarta etapa es el giro, el ten, que ocurre cuando Mei se pierde al intentar llegar al hospital donde está su madre. Ahí la situación se vuelve tensa y preocupante tanto para los personajes como para la audiencia. Y ahí su hermana, desesperada por encontrarla, a Mei, pide ayuda a Totoro. Y aquí el giro no se basa en un conflicto dramático, sino en una situación que surge de la preocupación de las hermanas por su madre y que pone en marcha un cambio en la trama. Y nos lleva a la cuarta parte, la conclusión, que es cuando Totoro ayuda a Satsuki a encontrar a Mei y juntas regresan a casa. Al final descubren que su madre está mejorando y pronto podrá volver a casa. La película termina con la familia unida y feliz, mientras las niñas continúan su vida en el campo con nuevas amistades y experiencias. La conclusión entrelaza las etapas anteriores de la historia y refuerza el tema del amor familiar y la conexión con la naturaleza. Claro, en esta película la estructura Kiso Tenketsu se manifiesta en una narrativa que se centra en la exploración del mundo, el crecimiento de los personajes y sus relaciones, en lugar de en un conflicto dramático. Aquí la película es un ejemplo clásico de cómo esta estructura puede ser utilizada para contar historias emotivas y evocadoras, ¿no? que te capturen un poco esa
imaginación del público. Porque claro, como no está tan centrada en el conflicto, no está siguiendo tanto la historia, la imaginación, bueno, pues como que te lleva a otros lugares. Y ahora nos vamos con el viaje de Chihiro. Comenzamos con la introducción. La película comienza con Chihiro, que es una niña de 10 años, y sus padres en camino a su nueva casa. Y cuando se desvían del camino accidentalmente ingresan al mundo de los espíritus. Y aquí se presenta a Chihiro como una niña asustada e insegura mientras se establece el escenario y la situación en que se encuentran. La segunda etapa es el desarrollo. En esta etapa Chihiro se adapta a su entorno y comienza a trabajar en una casa de baños dirigida por Yubaba, una bruja poderosa. A medida que Chihiro se desenvuelve en este mundo desconocido, conoce a varios personajes como Haku, que es un chico misterioso que le ayuda, Kamaji, que es el encargado de la sala de calderas, y la trama se centra en el crecimiento personal de Chihiro y en cómo sus interacciones con los personajes del mundo espiritual la ayudan a madurar y a enfrentar sus miedos. La tercera etapa es el giro, el ten, y ocurre cuando Chihiro descubre que Haku es en realidad un espíritu de un río que la salvó cuando era más joven. Este giro cambia la relación entre Chihiro y Haku y proporciona una nueva perspectiva sobre la trama. Y otro giro ocurre cuando Chihiro ayuda a No-Face, al Shinkara, un espíritu solitario en que en un momento se vuelve violento y peligroso debido a la influencia del ambiente en la casa de baños. Y llegamos a la conclusión, el Ketsu, que es cuando Chihiro libera a Haku de su servidumbre a Yubaba al recordar el nombre real del espíritu del río, lo que también permite a Haku recuperar su verdadera identidad. Y entonces Chihiro también logra completar las pruebas impuestas por Yubaba y rescatar a sus padres, quienes han sido transformados en cerdos. Al final Chihiro y sus padres regresan al mundo humano, pero Chihiro ha cambiado y madurado a lo largo de su experiencia en el mundo espiritual. Esta estructura en el viaje de Chihiro permite que la narrativa se centre en el crecimiento personal de Chihiro y sus relaciones con los personajes que encuentra en ese mundo espiritual. Y sí, aunque hay algunos momentos de conflicto, hay algunos momentos de tensión, la película enfatiza las lecciones aprendidas y la evolución emocional de Chihiro, lo que refleja el enfoque característico de la estructura Kiso Tengetsu en la exploración del mundo y el desarrollo del personaje en lugar de la resolución de conflictos. Ahora vamos a comparar esta estructura con el modelo de 3 actos y el monomito. Y lo vamos a hacer, centrándonos en 4 aspectos. El primero es la dependencia del conflicto. Kiso Tengetsu no depende del conflicto como motor principal de la trama. La historia se centra más en la exploración del mundo, las relaciones entre los personajes y el crecimiento personal. El modelo de 3 actos, pues ahí sí que el conflicto es fundamental en esta estructura, con un problema central que los personajes tienen que enfrentar y resolver a lo largo de la historia. Y el monomito, también conocido como el viaje del héroe, se centra en un conflicto o desafío que el héroe tiene que superar a lo largo de su viaje, incluyendo pruebas, aliados y enemigos. El segundo aspecto es la estructura. El Kiso Tenketsu, se basa en 4 etapas, ¿no? Introducción, desarrollo, giro y conclusión, que se centran en la evolución de la trama y el crecimiento de los personajes. El modelo de 3 actos tiene, como su nombre indica, 3 actos, ¿no? La configuración, la confrontación y la resolución, que siguen un patrón lineal de desarrollo, clímax y desenlace. Y el monomito consta de 17 etapas, según la versión original de Joseph Campbell. Luego ya sabemos que Christopher Vogler lo redujo a 12 etapas en el viaje del héroe, que siguen un patrón circular, comenzando y terminando en el mundo ordinario del héroe y atravesando diversas etapas de transformación y crecimiento. Respecto al tercer aspecto, que sería el desarrollo del personaje, en Kiso Tenketsu el desarrollo del personaje y sus relaciones con otros personajes es un aspecto central de la historia, ¿no? Lo hemos visto tanto con Chihiro como con Totoro, y a menudo es el enfoque principal en lugar de la resolución de conflictos. En el modelo de 3 actos, aunque el desarrollo del personaje es importante, la historia suele girar en torno a la resolución del conflicto central. Y en el monomito, el crecimiento y la transformación del héroe son fundamentales en la narrativa, pero la historia sigue centrándose en la superación de obstáculos y desafíos específicos. Y por último, en cuanto al giro o punto de inflexión. En Kiso Tenketsu, este giro es un elemento sorpresivo o un cambio en la situación que altera la dirección de la trama, pero no necesariamente está relacionado con el conflicto específico.
En el modelo de 3 actos, los giros, ¿no? Los puntos de giro suelen estar relacionados con el conflicto central y conducen a la confrontación y resolución del problema central. Y en el monomito, los giros pueden incluir pruebas y revelaciones que desafían al héroe y que lo llevan a crecer y transformarse a lo largo de su viaje. Y terminamos viendo las ventajas y desventajas de utilizar esta estructura, Kishotengetsu, por si acaso vosotros os planteáis contarlo en vuestras historias. Vamos a ver 4 ventajas. La primera sería el enfoque en el mundo y los personajes. Esta estructura te permite a los escritores, a los guionistas, centrarte en el desarrollo del mundo y los personajes, lo que puede resultar una narración más rica en detalles y en personajes complejos y bien desarrollados. También tiene menos dependencia del conflicto, porque ya no es el motor principal de la trama. Y entonces, esta estructura puede ser utilizada para contar historias más pacíficas, más reflexivas, o historias que exploran temas y conflictos más abstractos en lugar de enfrentamientos directos, ¿no? Ya no dependemos tanto del conflicto y podemos contar otro tipo de historias. También la flexibilidad en la narración, ¿no? Ya que no sigue ese patrón lineal y puede acomodar distintos giros y cambios en la trama más sorprendentes como el giro este, ¿no? que tiene. Y por último lugar, otra ventaja puede ser el atractivo intercultural, porque claro, esto ya puede interesar a más culturas, ¿no? También a la cultura oriental, la china y la japonesa. Es una alternativa a las estructuras narrativas basadas en conflictos que son comunes en la literatura y el cine occidentales, con lo cual, si quieres contar historias para este tipo de culturas, puedes elegir también esta estructura. Y como desventajas, bueno, por un lado estaría la falta de tensión y el conflicto, porque claro, al haber menos dependencia del conflicto, pues las historias pueden carecer de tensión, de emoción. Estamos acostumbrados a una forma de contar las historias aquí en Occidente que de repente tú ves esto y dices, bueno, pues no sé, me parece como que tiene poca tensión, ¿no? Eso puede ser una de las ventajas, ¿no? A cierto tipo de audiencias que estén más acostumbradas a este tipo de historias le puede resultar menos interesante o emocionante. También esa falta de conflicto central te puede hacer que sea más difícil mantener el interés de la audiencia a lo largo de la historia en cierto tipo de audiencias que están acostumbradas a contar las historias de cierta forma, ¿no? Otra desventaja es la estructura y la dirección que puede ser menor, porque no te proporciona una estructura clara o una dirección específica para la trama, lo que puede ser un desafío para los guionistas que no están familiarizados con este tipo de narración o que prefieren seguir un esquema más estructurado. Y por último, una posible confusión para las audiencias occidentales, porque no estamos tan familiarizados a esta estructura, ¿no? En Occidente. Con lo cual te puede resultar un poco confusa, un poco desconcertante, ¿no? Para quien espera una narrativa que esté más basada en conflictos o en una estructura de 3 actos. Bueno, resumiendo, la elección de utilizar la estructura Kishotengetsu en la narración dependerá de las metas que tengamos como guionistas y de la historia que queremos contar. Si buscamos crear una narrativa rica en detalles y centrada en los personajes y el mundo, bueno, ahí podemos plantearnos probar esta estructura, ¿no? Decir, venga, voy a probar cómo serían estos cuatro pasos, ¿no? ¿Cuál sería el primero, el segundo, el giro tal? Bueno, de repente si estás experimentando y buscando otro tipo de estructuras que estén a lo mejor más centradas en el mundo de los personajes, en su mundo, bueno, pues podemos experimentar con esta estructura. Pero claro, si tú lo que quieres es buscar una historia centrada en la trama, en el conflicto, en la tensión, pues entonces, bueno, mejor vete a estructuras más narrativas más tradicionales aquí en Occidente. Bueno, con esta reflexión última terminamos el podcast de hoy. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión, contratáis las consultorías y mentorías o compráis los libros de Amazon, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!